Buenas noches, ya son las 7:17 y no llegan, ¿no? Somos 8. Esperemos 3 minutitos más y empezamos con los que estamos, ¿sí?
Empezamos entonces, por favor. Ayer estábamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo, que habíamos hablado del TEA, el de trastornos específicos del aprendizaje, el TDAH, y ahora vamos a hablar de los trastornos de la coordinación, ¿ya? En los trastornos de la coordinación y trastornos del movimiento estereotipado o los trastornos de TIC constituyen un trastorno de Tourette, como ya habíamos mencionado ayer, el trastorno de tics motores, el trastorno de motores o verbales persistentes y el diagnóstico reconocido como trastorno motor o trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuál es el diagnóstico de estos trastornos? La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas están sustancialmente por debajo de lo esperado en su edad cronológica y el individuo o del individuo, dadas las oportunidades para el aprendizaje y uso de las habilidades. Esto se manifiesta por la torpeza, por ejemplo, caídas frecuentes, la lentitud y exactitud en realización de habilidades motoras, por ejemplo, agarrar objetos, usar tijeras, cubiertos, escribir, montar en bicicleta y hacer otros deportes motrices les dificulta mucho. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Hay un déficit a nivel motor, interfiere significativamente en la vida diaria porque como es motor, eh, no permite hacer muchas actividades, necesitan un autocuidado y la actividad escolar, vocacional y el ocio y el juego interfieren en ello. El inicio de los síntomas se producen en las primeras etapas del desarrollo. Las diferencias en las habilidades motoras no se aplican mejor la capacidad intelectual, el deterioro visual y el trastorno neurológico que afectan al movimiento. Por ejemplo, la parálisis cerebral es uno de los síntomas, la distrofia muscular y el trastorno degenerativo. Las características comunes son la torpeza motora, dificultades en la actividad como abotonarse la ropa, en la parte motriz fina, escribir, en la gruesa correr, saltar, lanzar la pelota y recortar con tijeras. Evitan juegos deportivos, juegos físicos, ah, tienen una baja autoestima y una baja tolerancia a la frustración ante lo que son las tareas motoras. Comienza en la infancia, en las primeras etapas de la niñez y muchas veces se identifican en la edad preescolar cuando ya adquieren un movimiento o capacidades para poder compartir con sus compañeros. La evaluación recomendada para esto es un test de Opseresky, que es un test de desarrollo motor, entrevista a los padres, historia del desarrollo o una anamnesis, también el Vineland y el VAS-3.
El diagnóstico diferencial puede confundirse con un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual, un trastorno del neurodesarrollo, como ataxias o apraxias o parálisis cerebral, también el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Los trastornos del movimiento estereotipados, según el DSM-5, es una condición caracterizada por movimientos repetitivos, rítmicos y sin propósito que lo tenga que o que sea específica. Estos movimientos pueden incluir sacudidas de manos, balanceos, golpearse la cabeza o el cuerpo, morderse a sí mismos o a otros con su comportamiento similar. ¿Cuáles son los criterios? El comportamiento motor repetitivo aparentemente es impulsivo y no funcional. Agita o sacude las manos, balancea, golpea la cabeza, morderse, golpearse su propio cuerpo. Los comportamientos interfieren significativamente en las actividades sociales, académicas y en otras actividades funcionales o pueden dar un lugar a las autolesiones. El inicio es la primera infancia antes de los 3 años. El comportamiento no debe ser los efectos fisiológicos de sustancias ni otras infecciones neurológicas o médicas. Por ejemplo, la disquinesia inducida por fármacos traumáticos cerebrales. Si se presenta en un contexto de un trastorno del neurodesarrollo como el trastorno específico o del espectro autista, la discapacidad intelectual o el trastorno genético, los movimientos estereotipados deben ser suficientemente graves como para merecer atención clínica independiente. En los especificadores tenemos como sin comportamiento autolesivo, otros con o sin asociación con otros trastornos médico-mentales y se mide por grave, leve, moderado, ¿ya? Los ejemplos comunes de estos movimientos estereotipados se presentan en un balanceo del cuerpo, agitar o sacudir las manos, golpear la cabeza o autolesionarse, morder objetos o partes de su cuerpo, hacer ruidos repetitivos sin propósito. La edad de inicio generalmente antes de los 3 años, más comunes en niños que en niñas y puede presentarse en niños con desarrollo típico, pero es más frecuente en niños con discapacidad intelectual o autismo. La evaluación diagnóstica, podemos utilizar instrumentos como la observación clínica estructurada, ¿no? Ver al niño en todas sus actividades, entrevistas a los padres, registro de frecuencias e intensidad de conducta, cuestionarios conductuales, ¿sí? Podemos evaluar con un RBSR, con un ABC, también podemos evaluarlo con un INELA para evaluar estas habilidades adaptativas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Podemos confundir con un trastorno de tics, como el síndrome de Tourette, un trastorno obsesivo compulsivo por los rituales que tiene y también presenta ansiedad y mientras hay movimientos estereotipados,
estos movimientos estereotipados son automáticos. Trastornos neurológicos como corea, que son movimientos de cuentamonedas, distonías, el síndrome extrapiramidal, movimientos incluidos por medicamentos o drogas. El tratamiento o la intervención son con terapias conductuales, hacer análisis funcional del comportamiento con refuerzos positivos y técnicas de extinción, terapia ocupacional y sensorial para regular la autoestimulación, apoyo educativo individualizado y la intervención de fármacos si esto requiere solo en casos graves con autolesión persistente o uso de antipsicóticos atípicos como risperidona, que son los que van controlando o calmando al paciente. Síndrome de Tourette y otros trastornos por tics. Los trastornos por tics llamados trastornos del neurodesarrollo, estos se caracterizan por movimientos, vocalizaciones súbitas y rápidas, recurrentes, que no son rítmicos y son involuntarios y aparecen durante la infancia. ¿Qué es un tic? Es un tic motor, son movimientos involuntarios como el parpadeo, engotamiento de hombros, el tic vocal, sonidos de palabras, carraspeo, gruñidos, decir palabras inapropiadas y pueden ser simples, breves o sin sentido complejo como el parpadeo. Estos complejos son prolongados, parecen voluntarios y tienen una intención como saltar, repetir palabras. Ya, el síndrome de Tourette tiene los siguientes criterios según el DSM-5. La presencia de tics motores múltiples y al menos uno o más tics vocales, no necesariamente son simultáneos. Los tics pueden variar en tipo, frecuencia e intensidad con el tiempo. En el comienzo, antes de los 18 años, los síntomas duran más de un año desde la aparición del primer tic. No se puede eh, eh, ver o decir, se debe tener una condición médica, es decir, que deben también ser evaluados a nivel médico. Se utiliza cuando hay síntomas de tics que causan malestar o deterioro funcional, pero no cumplen todos los criterios de los trastornos anteriores y hay información insuficiente. Entonces es importante que este trastorno pueda ser también evaluado a nivel neurológico. Instrumentos recomendados: entrevistas clínicas estructuradas, registro de frecuencia de tics, una escala como el YALE global, escalas de Conner si hay sospecha de TDA y un cuestionario de tics para los padres o docentes. Cada cuánto tiempo tiene el tics, en qué momentos tiene el tic, si tiene más cuando está nervioso, con qué frecuencia, ¿sí? La comorbilidad es el TDAH, el TDAH
el TOC, trastornos de ansiedad y trastornos de aprendizaje. Su psicoterapia o intervención es terapia cognitivo-conductual, especialmente el entrenamiento en la reversión de hábitos. La psicoeducación, porque necesitamos hablar con la familia y los docentes para que ellos entiendan que estos movimientos o tics son involuntarios y necesitan el apoyo de los padres para que estos no se frustren. La farmacoterapia también en casos graves necesitan ser medicados con antipsicóticos, ¿sí? Agentes adrenérgicos como la clorindina o guanfacina, especialmente si hay un TDAH asociado. Bueno, y con este tema hemos terminado. Ahora vamos a hablar un poco sobre las terapias. Ay, caray, deme un minutito. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta mientras estoy abriendo la... Bueno, ahora vamos a hablar sobre aplicación terapéutica de la teoría cognitiva, ¿ya? Bueno, tiene una amplia aplicación la teoría cognitiva en cuanto a en el área terapéutica, ya que se basa mucho en lo que es el pensamiento, las emociones, la conducta. El cambio de patrones de pensamiento pueden influir positivamente en las emociones y el comportamiento de las personas. La terapia cognitiva conductual es una psicoterapia que se aplica para tratar trastornos mentales, emocionales, conductuales y de la personalidad. La teoría cognitiva se basa eh, en la idea en que los trastornos psicológicos son causados por distorsiones cognitivas, es decir, formas de pensar equivocadas que aparentemente aparecen ante determinadas situaciones. Entonces, en muchos casos, tenemos que trabajar en estos pensamientos porque a veces se vuelven estos pensamientos como una ruña. La definición de la terapia cognitivo-conductual, según Plaut, en 2001, la teoría cognitiva conductual es la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios y procedimientos válidos. La sustentación teórica se
sustenta en la teoría del aprendizaje, incorpora en la aplicación del comportamiento humano factores de modelos de procesadores o ámbitos de la psicología como la psicología evolutiva, social y cognitiva. En estas tres podemos utilizar estas terapias. La terapia cognitivo-conductual parte de la idea de que toda la conducta adaptada y desadaptada es aprendida y puede modificarse mediante los principios de aprendizaje. El objetivo es la detección y cambio de pensamientos emocionales y conductuales desadaptados. ¿Cuáles son los pilares teóricos básicos para la terapia cognitivo-conductual? Durante el proceso de desarrollo y fundamentalmente en la teoría y terapia cognitivo-conductual se encuentran 4 pilares básicos en los que se va a desprender esta terapia. El aprendizaje clásico, que ya lo hemos visto con Pavlov y Watson. El aprendizaje operante, que se ha visto de Skinner. El aprendizaje social de Albert Bandura y el aprendizaje cognitivo de Albert Ellis y Aaron Beck.